Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Gracias, estamos ahora en el programa Los Analistas de su canal CTV. Ustedes saben, ya todos los domingos a las 9 de la noche, con repetición los lunes a las 7 de la mañana. Es un placer nuevamente llegar hasta sus hogares. Estamos listos, el equipo de los analistas. Como esta noche vamos a cambiar un poquito el formato. Estamos acá en la mesa con la ingeniera Dilcia Galo. Buenas noches, Dilcia. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Bueno, también nos va a acompañar en la mesa el doctor Álvaro Albornoz. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Edgardo. El amigo Germán Leicelar está en un compromiso, así que hoy no nos acompañará, estará con nosotros, si Dios quiere, el próximo domingo. Así es que, como todos los domingos, vamos a comenzar con la sección de Vistazo Internacional. Muy bien, Álvaro. Bueno, aquí tenemos en Vistazo Internacional una noticia bastante alarmante y preocupante para todo el mundo. Es una amenaza que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Rusia, ¿verdad? Al asegurarle que está dispuesto a dispararle unos misiles a Siria por el ataque de gases tóxicos, químicos tóxicos en una localidad de Duma, allá en Siria, y que todas las opciones militares están sobre la mesa, aunque no se ha tomado la última decisión. Sin embargo, está patente el lanzamiento de misiles sobre Siria. A su vez, Putin, el presidente de Rusia, promete derribar todos los misiles que sean lanzados por Estados Unidos a este país. La Organización Mundial de la Salud también ha exigido un acceso irrestricto, sin limitaciones, a estos territorios para verificar el estado de todas las personas afectadas. Se dice que hay unos 500 personas o pacientes afectadas por estos gases tóxicos. A su vez, el ejército sirio ha evacuado las zonas militares y ha evacuado los aeropuertos y el Ministerio de la Defensa en Siria. Así que es algo realmente preocupante. Entre dimes y diretes se puede aproximar una tercera guerra mundial, una guerra termonuclear, y realmente esto pone en peligro la paz del mundo en estos momentos. Muy bien, hemos venido comentando en nuestros distintos programas este asunto de Siria. Hemos estado comentando esta tensión, cómo ha ido escalando. Y esta semana que recién termina no ha sido la excepción. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha amenazado con lanzar misiles, un ataque hacia Siria, en donde sabemos hay asesores y personal militar ruso y también iraní, en represalia por el supuesto ataque químico a una ciudad cercana a Damasco, llamada Duma, por supuesto uso de armas químicas. Les voy a leer lo que dijo el jefe del Pentágono, el general James Mattis. Dijo: no tenemos evidencia de uso de cloro o gas sarín en Duma. Y llama la atención, pues, como un supuesto ataque con armas químicas que no se ha comprobado ha sido la justificación que ha encontrado Estados Unidos para advertir que va a hacer un ataque a Siria, y ha advertido prácticamente a Rusia para que tomen las precauciones necesarias porque se prevé ese tipo de ataques con misiles. El Papa Francisco y el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han alertado del peligro inminente de que pueda estallar una conflagración mundial en ese pequeño país o en ese país del Medio Oriente llamado Siria, en donde convergen intereses encontrados de Rusia, Irán, Israel y Estados Unidos en un mismo territorio llamado Siria. Han ido escalando realmente el lenguaje, muy preocupante, pero llama la atención esa declaración del jefe del Pentágono que dice que todavía no tienen evidencia. Y por otro lado, también Rusia ha pedido que se envíe una misión especial de Naciones Unidas
para corroborar a ver si es cierto que hubo un ataque químico. La verdad, Dilcia, es que es preocupante cómo estamos como algunos analistas han dicho, como un regresar de la Guerra Fría, cómo las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se van incrementando por esta situación de Siria. Recordemos que el mismo problema pasó con Irak, y aquí hay algo. Estados Unidos, la ONU no le dio permiso para atacar Irak. Nunca se encontraron las famosas armas químicas y sin embargo siempre al final sale que el problema es el control sobre ese petróleo. ¿Qué tenemos ahorita? Que en esa parte donde están ubicados estos países árabes está la reserva del 1/3 de petróleo y 1/3 del gas natural. Y lo que se busca es realmente mover todo esto a través de una línea que realmente a cortas distancias, ¿verdad? Y sin embargo el otro lo tiene alzado, por un lado. Por otro lado también está la parte que él tiene 18 años en el poder y se mantiene bajo opresión. Entonces ha habido realmente, ya se ha matado demasiada gente, ¿verdad? Pero no puede intervenir. Y yo aquí la cuestión donde se vuelve peligrosa, Rusia tiene una base militar en Siria, China apoya a Siria, Irán apoya a Siria. O sea, no están solos. O sea, yo creo que hay que respetar, ¿verdad?, los gobiernos, siempre y cuando la democracia se mantiene, y si estos regímenes se han mantenido a lo largo de los años, Estados Unidos tendría que tener, y creo que los asesores de Trump tienen que aquí ahorita intervenir, porque por un error, y ya Trump dijo, con o sin autorización de la ONU vamos a intervenir. Entonces eso es lo delicado, que un impulso, realmente no hay una evaluación clara si hubo o no estos armamentos químicos. Entonces tienen que analizar, porque ponen no solo a estos países, salimos todos, porque nosotros, ¿de quién vamos de aliado? ¿Cierto? Salimos afectados sin estar... sin ser parte. Sin tener vela en ese entierro. Así es. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema que nos presenta a nuestro compañero Álvaro Albornoz. Bueno, este es un bombazo realmente en plena cumbre de las Américas, donde se está debatiendo sobre la corrupción y la gobernabilidad en América Latina. Surge una denuncia en Uruguay contra el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando fue canciller del gobierno de José Pepe Mujica, donde se denuncia que recibió unos $240.000 por concepto de viáticos y que al finalizar su gestión solo devolvió $900 y no rindió cuenta de la diferencia de estos viáticos. Así que es algo realmente, ¿verdad?, alarmante y sorprendente, sobre todo en el momento en que se da esta denuncia con la Cumbre de las Américas. Pues hombre, es sorprendente, ¿verdad? Todos nos hemos quedado helados en la plena Cumbre de las Américas que terminó ayer sábado y que es una cumbre destinada a la lucha contra la corrupción, ¿verdad? El señor Almagro aparece esta publicación en Uruguay señalándolo de no haber liquidado, no haber presentado informes de una gran cantidad de miles de dólares que se le entregaban a él, producto pues, de su labor como canciller o ex canciller del gobierno de Pepe Mujica. Aquí, imagínense ustedes el momento en que sale esta revelación, que es en plena octava Cumbre de las Américas, que finalizó ayer sábado precisamente, y que uno de los temas era justamente este tema de la lucha contra la corrupción. Y sale denunciado el señor Luis Almagro, que anda por todos lados, hablando de democracia, hablando de lucha contra la corrupción. En Honduras está apoyando a la Maxi, pero él personalmente ahora se verá involucrado en este escándalo en donde no ha presentado informes, no liquidó esta gran cantidad de $240.000. En algunos tenía que regresar, otros tenía que liquidar. El caso es que el hombre se hizo el loco. Miren ustedes cómo, por eso, pues como dicen, hay que tener cuidado porque prácticamente todos tenemos techo de vidrio, ¿verdad? ¿Cómo viste esto, Dilcia? No, definitivamente es un impacto en la celebración de la cumbre. Nosotros como país, o sea, ¿qué pienso yo ahorita ser una persona que supuestamente nos manda a cuestionar a los funcionarios, exfuncionarios de Honduras y funcionarios actuales? Y de hecho ese tema del malgasto de los viáticos y la no liquidación es lo de la red de los diputados, ¿cierto? Así es. Entonces,
¿cómo es la persona que dirige el ente que se le pidió apoyo para la lucha contra la corrupción y la impunidad, sale involucrado en un hecho de este tipo? Pues entonces, definitivamente, en una opinión muy personal, él debería de ser retirado del cargo y buscar, ¿cierto? ¿Cómo me va a cuestionar a mí alguien que está cuestionado? O sea, no tiene moral, ¿verdad? Ni la ética para hacerlo. Entonces, y en nuestros países necesitamos gente que definitivamente tenga un historial de transparencia, que tenga la suficiente capacidad para ponerme a exigir, porque él ha sido en su vida transparente. Un cargo tan alto, no podemos tener una persona cuestionada por actos de corrupción. Dice una cosa muy importante, Dilcia, Álvaro, y es que con qué cara va a andar Luis Almagro en América Latina exigiendo respeto a la ley, exigiendo transparencia, exigiendo lucha contra la corrupción, si él mismo está cuestionado por este manejo, digamos, un poco incorrecto de los fondos cuando él era ministro o secretario de Relaciones Exteriores en Uruguay. ¿Con qué cara se puede presentar? Sí, realmente es algo pues lamentable y cuestionable. Por supuesto que una persona que está al cargo, al mando de la OEA y que se vea comprometido en esta situación, realmente desmerita la lucha contra la corrupción que él ha venido pregonando, sosteniendo pues a lo largo de su gestión y sobre todo, por ejemplo, aquí en el caso de Honduras, ¿verdad? Porque ya pone en duda, lo cuestiona su trabajo y todo lo que ha venido haciendo. Recordemos también que en la OEA ya hubo un secretario general anterior que tuvo que renunciar de Costa Rica también por denuncias de casos de corrupción, así que habría que ver también, ¿verdad?, la respuesta que va a dar Luis Almagro a toda esta denuncia, la explicación que va a dar y si realmente esto sucedió así como se está denunciando. Así que tendremos que esperar, ¿verdad?, realmente la respuesta que nos da Luis Almagro, pero realmente pone en entredicho toda la gestión y todos los esfuerzos que él ha venido haciendo en la lucha contra la corrupción. No, y que Juan Jiménez Mayor se quejó de que no le daban los fondos para tener una oficina a la altura de cómo se necesitaba. Y recordemos también que Jiménez Mayor lo acusaba de tener contratado en Washington a un personaje pagado con dinero de la Maxi ahí en Washington y que no hacía nada. O sea, don Luis Almagro pareciera que se le pueden ir encontrando conductas irregulares en la administración de las instituciones que se le han confiado a él. ¿Y quién lo lleva el control de cómo gasta él el dinero que están donando otros países para que se apoye a estos países en las luchas contra la corrupción? ¿Quién? Si hizo eso en su país, ¿te imaginas en una organización? Bueno, si ha sido cuestionado por el mismo Jiménez Mayor, fue cuestionado el señor Almagro, pero pasó de largo, digámoslo así, porque no fue una cosa tan personal, fue más bien como cuestiones de contratación de personal allá en la OEA de Washington, pero ahora es una cosa muy delicada lo que le ha sacado la prensa uruguaya, ¿verdad? Son $240,000 que él recibió y que aparentemente pues no liquidó, malgastó y que de esos apenas devolvió $9,000, pero de lo demás no dio cuenta. Así que menudo problema el del señor Luis Almagro, le deteriora mucho la imagen a la OEA. De por sí la pobre OEA ya está bien maltrecha y que le salgan estos casos, estas denuncias a su secretario general, realmente que no le ha ayudado nada, le quita fuerza a la OEA en momentos en que está queriendo influir en Venezuela, está en Honduras y en muchos países queriendo pues apoyar la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Así que vamos a ver en qué para esta denuncia que han hecho la prensa uruguaya. ¿Y en qué momento? Y no, y en el momento menos oportuno, cuando el hombre estaba, repito, ayer que terminó la 8ª Cumbre de las Américas, en medio de la cumbre, se imaginan ustedes los colegas, los periodistas, los presidentes, la prensa que estaba ahí, todo el mundo cuchicheando o comentando, miren este Almagro, ahí lo están denunciando. ¿Con qué cara habla de corrupción? Aquí está hablando, en las presentaciones está hablando de transparencia y lucha contra la corrupción, y allá en Uruguay le están sacando los clavos. Realmente es una situación penosa para toda América Latina. Muy bien, Álvaro, ¿qué más tenemos en el vistazo internacional? Bueno, la tercera noticia es una noticia positiva desde el punto de vista ecológico, ya que China, el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino,
ha aprobado un proyecto para construir una gran muralla verde en el desierto de Sahara. Esto para evitar o disminuir la desertización y para mejorar, ¿verdad?, el problema del cambio climático. Es una gran muralla que va a atravesar el desierto de Sahara y que va a tener una extensión de unos 7.700 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho y que se va a extender desde Senegal a Djibouti. Va a atravesar los países, va a afectar fundamentalmente a los países de Mauritania, Etiopía y Nigeria. Sin embargo, hay 11 países africanos que están involucrados en este proyecto. Ya es un proyecto que a China lo ha venido haciendo en el propio territorio chino y que ahora pues lo piensa extender a este territorio africano. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que en el mundo se ocupara de este tipo de proyectos y no estar pensando en guerras y en armas nucleares, sino en este tipo de soluciones a los problemas ambientales, climáticos que está sufriendo nuestro planeta. No, realmente esta es una noticia muy positiva y a mí me gustaría que, si la producción puede dejar esa fotografía que estábamos viendo, de alguna manera la podemos poner ahí en pantalla. Es una noticia altamente positiva. En tiempos que estamos hablando del cambio climático, de la desertización de muchas partes del planeta, ahí tenemos justamente un dibujo de lo que es esta muralla verde en el desierto del Sahara, en el África subsahariana. Decía que, bueno, Honduras vive, esta foto me encanta, miren esta foto, ahí está el desierto y ahí está la zona verde. No, esto no es el proyecto, pero esto ilustra muy bien lo que pretende hacer China en estos países que son afectados por el desierto del Sahara. China, yo veía un documental hace unos días, ha desarrollado una tecnología en áreas de desierto de China, en donde pues ellos hacen producir el desierto. Es impresionante. Esto va a ayudar muchísimo, no solamente a los países, que evidentemente va a beneficiar a un buen número de países africanos, sino también a el tema, como decía Álvaro, de disminuir un poco el calentamiento global. Sabemos, por ejemplo, que el desierto del Sahara arroja mucha arena a la atmósfera y eso afecta también a muchas áreas del planeta. Es más, hay lo que se llaman las tormentas de arena, que algunas veces incluso cruzan el Atlántico. Es impresionante. Cruzan el Atlántico y ese polvillo suspendido en la atmósfera viene hasta América, viene desde el desierto del Sahara. Dilcia, tus comentarios. Pues fíjate que a mí lo que me causa es tristeza. No el proyecto, sino que en nuestro país estamos en medio de una quema. Ya nos dijeron que vamos a empezar a usar mascarillas. La contaminación está al doble de lo que es permisible sin mascarilla. No tenemos ningún centro de investigación que nos diga qué hacer, cómo hacer. No estamos educando a nuestros jóvenes. O sea, nadie está cuidando el cambio climático de lo que pasa en Honduras. Entonces, cuando tú ves eso, usted dice, realmente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Nos enclaustramos en temas que obviamente sí son importantes, pero que nos mantiene lejos de la realidad de otros países. Nosotros estamos y somos potencialmente expuestos a quedarnos sin agua. No estamos cuidando nuestras reservas de agua. Entonces, ojalá si tuviéramos ese tipo de investigaciones o proyectos, conseguiríamos el apoyo de estos países. Sí, claro, creo que Honduras, bueno, tenemos lo que se llama el corredor seco, que es la zona sur del país, el sur de Lempira, el sur de La Paz, el sur, los municipios del sur de Intibucá y bueno, y la zona sur, Choluteca y Valle, también el sur del departamento del Paraíso, son más de 50 municipios que están ubicados en extrema pobreza. Exacto, de extrema pobreza y afectados por la gran sequía, el corredor seco se le llama. Sí. Honduras tendría mucho que aprender de estos países, de estas tecnologías. Muy bien lo dice Dilcia, hemos estado las últimas 3 semanas realmente agobiados, golpeados por tantos incendios. Las principales ciudades del país, especialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula, cubiertas de humo producto de los incendios forestales lamentables, algunos que son provocados intencionalmente por mano criminal, otros que son provocados por las quemas que hacen los campesinos y los ganaderos para preparar la tierra para las lluvias, no lo hacen de manera controlada y se extienden y se pasan a las montañas. Y bueno, hay también ganaderos, ahora hasta los narcotraficantes le meten fuego a ciertas áreas boscosas para sembrar. Se han descubierto plantas de cocaína
de coca, perdón, plantas de coca en Olancho, y eso es pues para liberar, digamos, liberar entre comillas, áreas boscosas para convertirlas en tierras de agricultura. Pero volvemos al tema de esta muralla verde que China va a construir. Son 7.700 kilómetros de largo, como decía Álvaro, y 15 kilómetros de ancho. Va a cubrir 11 países que son, digamos, atravesados por este desierto del Sahara. Realmente es una muy buena noticia para el planeta, repito, para el norte de África y para estos países, porque lógicamente va a generar pues alimentos, va a generar mejora en sus condiciones climáticas, va a detener, porque el desierto del Sahara se va avanzando, se va extendiendo, ¿no? Entonces, el mismo cambio climático. El mismo cambio climático, exacto. Entonces, esto es una barrera para detener la ampliación del desierto del Sahara. ¿Algún comentario final, Álvaro? No, bueno, que en esto debería estar ocupado el mundo actualmente, en vez de estar pendiente, como lo dije, de guerras y de armas nucleares. Deberíamos estar todos los países, todos los líderes del mundo enfocados en atender este tipo de problemas que van a acabar con la humanidad, que están acabando con el planeta y que no se le están dando una solución realmente efectiva. Y estos son realmente proyectos importantes, interesantes, y que pues todos los países deberían estar involucrados en este tipo de asuntos. Muy bien, gracias Álvaro Albornoz, nuestro experto en temas internacionales, con la sección Vistazo Internacional. Muy bien, después de esta sección, vamos a ir a nuestra primera pausa, recordándoles que están ustedes en el programa Los Analistas, con Dilcia Galo, Álvaro Albornoz, quienes habla Edgardo Rodríguez, nuestro compañero y amigo Germán Leicelar, hijo, pues anda en una asignación especial, va a estar con nosotros hasta el próximo domingo. Vamos a una pausa, no nos cambien, ya regresamos con los analistas. Gracias por continuar en sintonía de su programa Los Analistas del canal CTV, todos los domingos a las 9 de la noche. Queremos recordarles que estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, también en YouTube, están todos los programas de Los Analistas. Siempre agradeciendo sus mensajes al 95 65 45 45. Ya vamos a comentar algunos de los mensajes que nos han llegado esta noche, y también siempre agradeciendo a nuestro experto en redes sociales y informático, el licenciado Misael Campos, que siempre nos apoya en el manejo de las redes sociales de este programa Los Analistas. Muy bien, vamos a pasar ahora a los temas que han hecho noticia a nivel nacional esta semana que recién acaba de terminar, y ahí destacamos esta toma de carreteras que realizaron los transportistas de carga. Fueron 3 días por el aumento del peaje, pero como yo dije durante la semana, esta fue más una justificación lo del peaje, porque ahí sacaron ellos un montón de reivindicaciones de lo que se les paga por carga. Bueno, salieron a reducir así aspectos hasta de apoyo logístico en las carreteras, bueno, el costo del diésel. Entonces, en realidad, esto del peaje fue la excusa perfecta para que empresas de transporte y también los transportistas independientes, porque hay 2 grupos, lo que son las empresas de transporte y lo que son transportistas individuales independientes, mantuvieron a Honduras paralizada casi 3 días. Un muy mal mensaje, me parece a mí. El gobierno no debería debería ser un poco más exigente al momento de enfrentar este tipo de reclamos. ¿Qué es lo que quiero decir? Está bien y perfecto, el gobierno tiene que dialogar con todos los sectores, pero esos sectores inmediatamente debieron haber suspendido esa toma de carreteras que le causó mucho daño en la circulación de mercaderías, la circulación de personas. Imagínense ustedes, aquí se mueve carga de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, y que esta gente venga desde largo y que se encuentre que está tomada la CA5, realmente no es justo. ¿Cómo viste esto, Dilcia? Edgardo, fíjate que yo aquí voy a culpar siempre en su parte a los secretarios de Estado. Se escuchaba las denuncias que hacían cuando se anuncia el incremento del peaje.
Y ellos son, al no responder a estas denuncias o llamarlos a un diálogo previo, esperaron la situación de la toma para sentarse. Entonces, ¿por qué? Y te lo he expuesto en varios casos por experiencia tuya y mía. Los secretarios de Estado tienen una agenda tan ocupada, o sea, y lo que puede ser prioridad del país, para ellos no es prioridad en ese momento. Y ellos, no te digo que hay parte de los transportistas, pero ellos son los principales responsables, son los funcionarios los que tienen que evitar estas situaciones. Porque a mí hay algo que me extrañó, que ellos dicen, se les va a rebajar el 100% del pago del flete. Entonces, ¿qué andan buscando? Que los que son informales se formalicen. Me explico, porque, o sea, eso es deducible el pago del impuesto sobre la renta para todos. Entonces, realmente ahí no sé si es que hay informales y se van a formalizar, entonces está logrando un punto a su favor el gobierno, pero lo otro sí, yo creo que afectaron, pero sí me gustó, y te lo voy a decir, yo sí creo en las manifestaciones cuando uno no es escuchado, de todos modos no paralizaron de todo, ¿verdad? Y entonces es importante pues para que evitemos, porque esto causa daños a la economía del país, o sea, se perdieron alrededor de 200 millones, ¿verdad? Y hay que considerar también el factor transporte, el impacto que ellos tenían, pero sí evitar porque es un daño para Honduras. El gobierno está haciendo todo lo posible para mantener índices que nos pongan sujetos de crédito, entonces sí creo que tiene que haber de ambas partes para evitar que esto suceda posterior. Álvaro. Sí, realmente aquí pues tienen que entrar en un diálogo profundo el gobierno y todos los sectores involucrados en estos asuntos del transporte, y creo que el gobierno debe socializar mejor cuando piensa hacer este tipo de medidas de aumentos en el peaje o que puedan afectar a los transportistas. Así que realmente creo que hubo falta de diálogo previo también al aumento de las tarifas. Sin embargo, bueno, fue bueno que la protesta, porque por supuesto están en su derecho de protestar y de exigir sus derechos, pero a la vez sin perturbar el derecho de los demás, y fue importante que no paralizaran por completo el tráfico, sino que dejaran un canal de circulación para no ver tan afectado, ¿verdad?, la circulación o el derecho de las demás personas al libre tránsito. Así que este tipo de protestas serían las más aconsejables que se hicieran en el país cuando pues no les queda otro remedio que hacerlas, pero sin afectar el derecho a los demás también al libre tránsito. Sí, yo quiero decirles a ustedes que en algunos horarios sí se interrumpía la circulación. Sí, yo recibí algunas denuncias que especialmente en la noche, en la altura de Ciguatepeque, sí se interrumpía el tráfico. No dejaban pasar ciertos Sí, transportistas. no dejaban pasar, o sea, no dejaban pasar sencillamente, ¿verdad? Parecía que había una estrategia ahí para presionar al gobierno, especialmente en la noche, que disminuye la circulación, ¿verdad? Claro. En la noche afecta, pero no es lo mismo que en el día, que hay mucho más tráfico. Yo me adhiero a lo que ustedes señalan, en el sentido de que los secretarios de Estado deben de anticipar estos problemas, Exacto, ¿verdad? Hay que sí. anticipar este tipo de crisis para que no se den. Y una vez que se produzcan, rápidamente pues buscar el diálogo, pero también suspendiendo estas medidas de fuerza, porque cuando se está dialogando, se está buscando una salida, no es posible que el grupo de presión continúe con la presión y que por el otro lado esté negociando, esté sentado en la mesa. Si estás sentado en la mesa ya tienes que dar muestras de buena fe y suspender momentáneamente o temporalmente la medida de presión. Claro, si no se llega a un acuerdo, pues uno está de acuerdo de que continúe la presión, siempre y cuando no se afecte a la ciudadanía. Es que aquí en Honduras, lamentablemente, se quiere establecer una forma de protestar en donde se afecte al ciudadano, se afecte las libertades de circulación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo de los hondureños. Y eso, ningún Estado, perdónenme, pero en ningún país se permite ese tipo de presión que conlleve daños a la sociedad y daños a la economía. Así es. Una cosa es protestar, una cosa es tener derecho a la expresión, a libertad de expresión y el derecho a que se nos escuche, pero otra muy distinta es ya cuando se está afectando a las personas. Eso no debe ser así. Así es. Bien, vamos a ir a otro tema, porque también esta semana el diálogo, del cual yo creo que casi todos los domingos hablamos del diálogo, pero es que vamos a seguir todo este año, yo creo 2018 vamos a hablar del diálogo. Tal vez el 2019 cambiamos de... ¿Otro diálogo? Otro tipo de situación, pero por mientras el prediálogo, el diálogo, como usted lo quiere llamar, está
dando noticias semana a semana. Y esta semana que recién termina, la noticia, pues fueron varias en torno al diálogo. Primero, la reunión en el Congreso Nacional, en donde se acordó, o pues el Congreso pidió que se nombraran comisiones para las posibles reformas electorales, reformas constitucionales que se pudieran hacer. Pero, contrariamente o de manera negativa, el señor Salvador Narrala se retiró del diálogo, Libre no participó tampoco en la reunión del Congreso. Así que para algunas personas, mis estimados amigos, yo sé que mi querida amiga Dilcia no cree en el diálogo, desde el inicio dijo que no creía, así que esto alimenta la tesis de Dilcia Galo, pero lo que está visto es que los sectores de oposición se están retirando cada vez más, alejando cada vez más, porque según ellos el diálogo legitima al gobierno, y el gobierno, de una manera inteligente, pues acuerda con el Congreso que se continúe ahí en el Congreso Nacional. Me pareció una jugada inteligente. ¿Por qué? Porque en el Congreso están todas las fuerzas políticas, ¿verdad? Así que si la queja era que no querían sentarse en una mesa porque no reconocen al gobierno, bueno, pero sí reconocen al Congreso Nacional porque ahí sí están representadas las fuerzas, todas las fuerzas políticas, especialmente de la oposición. ¿Cómo viste esto, Álvaro? Bueno, me pareció bastante interesante, ¿verdad? Y una jugada maestra, como tú dijiste, de llevar al diálogo al Congreso Nacional, ya que allí, pues, primero que es la casa del pueblo, ¿verdad? Es la casa donde residen todas las fuerzas políticas y están representados todos los sectores ideológicos del país y todos los sectores pues que representan los distintos partidos políticos por los cuales la gente votó en las elecciones. Y además es algo muy importante porque de estos diálogos justamente en el Congreso Nacional pueden salir entonces decisiones de carácter vinculante, porque todas las decisiones que se aprueben en esas comisiones que se establecieron en el Congreso, pues se pueden entonces convertir en ley y de esta manera ser vinculantes y obligatorias para todas las partes y entonces buscar una especie de salida a la crisis política que hoy aqueja al país. Entonces, pero es lamentable pues que algunos dirigentes, sobre todo el coordinador de Libre, Mel Zelaya, pues esté azuzando tanto para que no se dé este diálogo y mantener al país pues en una zozobra permanente, y que logró su cometido con el ex candidato Salvador Narrala, pues que en el principio quería participar en el diálogo y ahora se retiró, ¿verdad? Motivado por esas presiones que le ha hecho el coordinador general de Libre. Muy bien, Dilcia. Bueno, Que no cree en el diálogo, desde el principio dijo esto va al fracaso. no, definitivamente. Lo que se va a lograr en el Congreso es lo que es sostenido, las reformas electorales que necesitan y les interesan a todos los partidos. Aquí hay un grave problema. Yo creo que alguien tiene que sentar al ingeniero Narrala y decirle, señor, usted no va a ser presidente. Nadie va a estar discutiendo si hay fraude electoral o no. Si se van a repetir las elecciones. Que se van a repetir las elecciones. Yo no sé quién lo tiene engañado. O sea, mientras él no acepte esa realidad, él va a seguir con su juego de si voy o no voy. Porque primero dijo que iba a ir, entonces aceptaba. Después dijo que se retira. Entonces, ¿qué pasa? Él es una persona que no tiene estructuras, tiene votantes, y siempre lo he dicho. Y dentro de todas estas conversaciones que se dieron encontradas, él dijo que él tenía ya una plataforma formada por nacionalistas, por libres, por liberales, y que no necesitaba a la alianza, a Libre. Después sale que sí. Entonces, ¿qué capacidad tiene para gobernar si ni siquiera tiene criterios de decisión? Él no es parte de una alianza, lo hacen vivir lo que él no quiere vivir. Pero yo creo que hay que sentarlo y decirle la verdad. Y los otros partidos ya tener la formalidad realmente si les interesa el país. Porque aquí lo que queda es luchar por las reformas electorales. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? ¿El magistrado? ¿Al Tribunal Supremo Electoral? ¿La segunda vuelta? Y cómo definir la gente de las mesas. Básicamente son 3 puntos esenciales lo que se buscan, pues, pero creo que en Salvador no se puede confiar. Él no tiene palabra y lo ha demostrado a lo largo, desde que lideraba el partido anticorrupción, después por esa indecisión no pudo luchar, no quiso ir a elecciones, ahora es candidato y pasa peleándose con él y encontrándose a cada rato, no tiene la capacidad para dirigir y mientras no tenga esa madurez política, no creo que no se puede tomar en seriedad a una persona que no ama a Honduras, sino que su interés personal ahorita es que lo pongan de presidente a como dé lugar. Me gusta eso último que acabas de decir, y es que, bueno, todos los políticos, la mayoría de los políticos, lógicamente buscan maximizar sus intereses, ¿verdad? Y lograr lo máximo posible. Pero eso no debe estar encima del interés nacional. Claro.
Uno puede entender que los políticos buscan su beneficio y eso es humano, Sí. pero no pueden y no se vale y no debemos aplaudir a aquellos que en aras de sus intereses políticos particulares o de grupo sobrepasan el interés nacional. Eso no se vale. El interés nacional está en primer lugar que los intereses de grupo e individuales. Y aquí lo que estamos viendo es algunos miembros de la oposición, como es el señor Mel Zelaya y el señor Salvador Narrala, que su capricho y sus pretensiones personales y de partido los ponen por sobre el interés nacional. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el país no merece estar confrontado, el país no merece generar esta tensión de manera permanente. El país no puede estar a merced de las crisis políticas, simple y sencillamente porque unos creen que ganaron y otros creen que no ganaron. Así que debe llegar un momento en que Narrala, Mel Zelaya y todos pues acepten su realidad, que no va a cambiar, pero hay otras cosas que sí pueden cambiar y ahí estoy de acuerdo. Las cosas que no pueden cambiar, que se olviden, nadie va a repetir las elecciones, nadie le va a poner la banda a Narrala, pero sí se pueden hacer otras cosas, otras reformas políticas, electorales, reformas económicas, reformas sociales, inclusive se puede aprovechar, yo lo he dicho en muchas ocasiones, se puede aprovechar este momento para alcanzar reivindicaciones del país. Miren el tema del peaje, el tema del aumento de la energía, el tema de la salud, de la educación. En esa mesa de diálogo, cuánta cosa podría lograr la oposición. Si la oposición de verdad quisiera al pueblo, si de verdad representara al pueblo, estaría en esa mesa de diálogo. Es más, impulsaría esa mesa de diálogo para la búsqueda de soluciones o de consensos o de acuerdos a muchos temas que al pueblo, a ese que dicen representar, le afectan. Pero por estar con egos y orgullos particulares o de pequeños grupos, le dan la espalda a ese mismo pueblo. Es lamentable esta situación. Y esto no es una defensa al gobierno. Y lo que estoy diciendo es, más bien la oposición tiene el sartén por el mango para sentar al presidente Juan Orlando, al presidente del Congreso, y pedirle o exigirle cambios de verdad en nuestro país. Miren, ahorita viene en un par de meses la elección del fiscal general. Bueno, es una oportunidad brillante para que la oposición presione al Partido Nacional para que se escoja una persona íntegra, ¿verdad? Independiente, para que luche contra la corrupción y contra la delincuencia en el Ministerio Público. Ese Ministerio Público. Que sanee, Hay 67 casos que denunció el CNA, que los terminen de las investigaciones y que empecemos con un Ministerio Público, pero realmente... Pero ese debería ser el papel de la oposición, estar ahí en esos temas. En el tema, imagínense, de la educación, con tantas deficiencias que tenemos en el sistema educativo. Así es. En salud, tantas deficiencias. Entonces la oposición, sentar al gobierno en esa mesa y decirle, miren señores, queremos soluciones, queremos medicinas, queremos más hospitales, queremos más personal sanitario contratado, queremos más profesores. Y el gobierno, frente a la presión y para resolver la crisis, estoy seguro que el gobierno diría que sí, pero miren que no habla de eso la oposición. Y eso es lo que el pueblo, el hondureño de a pie, de las ciudades y del campo quiere. Quiere comida, quiere trabajo, quiere salud, quiere educación y quiere seguridad. Pero de eso no quieren saber nada Salvador Narrala ni Mel Zelaya. Es una lástima. Muy bien, estamos en el programa Los Analistas de su canal CTV. Vamos a nuestra siguiente pausa. No los cambien. Enseguida regresamos con otros temas interesantes de lo que sucedió esta semana que recién termina en nuestro país. Gracias por continuar en su programa Los Analistas de CTV. Les recuerdo el número de teléfono para mensajes de WhatsApp 95 65 45 45. Vamos a leer, Dilcia tiene ahí algunos WhatsApp que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp. Bien, en los analistas el siguiente tema es el tema de la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en nuestro país 2 semanas. Antier viernes terminó esa misión. Han revisado todas las finanzas, han
lo que es el gasto público, lo que es la producción. Y me llama la atención lo que, bueno, varias cosas que dijo el fondo, pero una de ellas es que ha habido un crecimiento económico un poquito más arriba de lo esperado. El fondo habla de un 4.8% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Se hablaba de un 4, 4.1, 4.2, pero al parecer ha encontrado el Fondo Monetario un crecimiento un poco mayor del previsto. Hay noticias positivas, pero también hay noticias, si queremos decirlas negativas, o desafíos, como lo llama el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué dice nuestra empresaria que está ahí en el día a día de la economía hondureña, de esta visita del fondo, las conclusiones y lo que ha dicho el fondo, Dilcia, de cómo está la economía hondureña. Definitivamente tenemos que felicitar al gobierno central porque ha logrado la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, compañeros, la pobreza no ha bajado, Edgardo. Siempre sabemos que esos indicadores, cuando salen con buenas notas, significa siempre que se aumenta la pobreza. Eso significa que la estrategia actual que utiliza el gobierno ahí, creo que tienen que reestructurar esa estrategia, no es regalar solo techos o pisos dignos. O sea, las personas tienen que capacitarse para que ellos obtengan su sustento y que salgan de la pobreza en la que están sometidas. La parte de lo que es la generación de empleo, o sea, esos son los retos, compañeros, que el gobierno tiene que buscar cómo genera empleo y que definitivamente el emprendimiento es uno de los detonantes que apoyando al emprendedor, dando esas condiciones para que la gente emprenda, que va a generar empleo. Pero sin embargo, a nivel macro estamos muy bien, somos sujetos de crédito y seguro se va a firmar ese convenio por $200 millones, es verdad. Yo no quiero que nos sigamos endeudando más, fíjate. No, sí, no deberíamos. Siento que el país se ha endeudado bastante, de hecho, las organizaciones no gubernamentales que monitorean el tema de la deuda externa, como el caso de FOSDE, habla de un sobreendeudamiento tanto en la banca nacional como los organismos de crédito internacional. Ya estaríamos sobrepasando ampliamente la barrera, los límites del endeudamiento. No sé, pero creo que ahí el gobierno sí tiene un reto bien grande en, limitar un poco ese endeudamiento. Pero voy a escuchar a Álvaro a ver qué apreciaciones tiene sobre esta visita del Fondo Monetario. Bueno, a mí me parece que fue bastante positivo, ¿verdad? El informe final del Fondo Monetario Internacional, y realmente, al igual que Dilcia, creo que hay que felicitar al gobierno porque ha logrado estabilizar todos los índices macroeconómicos del país, y creo que esto es algo que viene por etapas. Sabemos que todavía hay mucha pobreza y hay mucho desempleo, pero eso no se iba a poder reducir si primero no se arreglan las bases de la casa, ¿verdad? Sí. Si primero no se arreglan y solucionaban todos estos problemas macroeconómicos que venía afrontando Honduras desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, es imposible que se pueda generar empleo y se pueda disminuir la pobreza. Así que creo que ahora viene una nueva etapa del gobierno en las políticas económicas para entonces poder atender con éxito la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo. Y pues una de las estrategias que ha tenido el gobierno, y que obviamente va a significar una palanca, un motor para lograr estabilizar estos índices ya también a nivel de la microeconomía, es justamente la actividad del turismo. La actividad del turismo, una actividad que está generando muchísimas divisas, que se ha mejorado muchísimo el sector y que hemos visto cómo ha generado bastante empleo, además de todo lo que es la construcciones, las infraestructuras, las construcciones de carreteras, que también está generando empleos en el país. Así que yo sí soy optimista, y yo creo que ahora viene una nueva etapa en todo esto de las políticas económicas, donde ya se van a ver reflejado, ¿verdad? Ya en los índices microeconómicos, ya en los propios hogares, en las casas, todos los beneficios que va a traer la estabilización de todos estos índices macroeconómicos, y que están siendo reconocidos por el mundo entero, no solo por el Fondo Monetario Internacional, sino el Banco Mundial, por otros organismos multilaterales, por Estados Unidos, por la Unión Europea. Así que yo creo que vamos por buen camino a nivel económico. No es algo fácil, o sea, solucionar
todos los problemas de Honduras que tenían eran de una larga data en un corto periodo, es algo imposible, así que todo esto va a ser por etapas, paulatinamente, y yo creo que sí pronto vamos a ver esos resultados positivos. Bien, el gran reto, ya como decían mis compañeros analistas, se ha estabilizado la economía, los indicadores macroeconómicos de acuerdo al fondo andan bastante bien, aunque yo les voy a decir una cosa, el fondo siempre dice que está bien. Yo nunca he recordado una misión del Fondo Monetario y de ya tiempo los vengo escuchando. Nunca han dicho, miren, la situación de Honduras está hecho un desastre. Porque, por ejemplo, cuando Mel Zelaya, que dejó hecho un desastre al país, no dijeron nada. No dijeron nada. Los Pero del fondo. sin presupuesto. Sí. No se aprobó presupuesto, mucho dinero de las instituciones se pasó para la cuarta urna y el fondo no dijo nada. O sea, el Fondo Monetario siempre dice cosas positivas, pero bueno, nosotros más o menos sabemos cómo estamos. Estamos bien a nivel de macroeconomía. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, estabilidad monetaria, flujo de remesas, el gasto público, ¿verdad? Bastante controlado, etcétera. Pero el gran reto, y aquí es donde la gente común que nos está viendo, ¿verdad? La gente dice, bueno, pero a mí qué me importa que la macroeconomía esté bien si tengo 3 hijos que no tienen empleo, si el dinero no me ajusta, ¿verdad? Si la luz le están aumentando, si le aumentan al peaje, etcétera. Entonces el gran reto aquí es la microeconomía, y esto sí, también tengo años de estarlo escuchando y no encuentran el camino. Dice, por más que yo pregunto y pido una estrategia de generación de empleo, porque ya dijimos, hay que poner en orden la economía para que haya confianza, hay que generar seguridad ciudadana para que haya confianza del inversionista nacional y extranjero. Bueno, hemos puesto orden, se ha controlado un poco el tema de la seguridad. Y entonces, ¿cuándo vamos a empezar los empresarios, especialmente los grandes empresarios, cuándo van a empezar a retribuirle a Honduras? Yo quiero que hagamos un programa especial sobre los empresarios hondureños. Lamentablemente el tiempo ya nos está apremiando y nos falta el último tema. Vamos a pasar al último tema, que se trata que esta semana también que recién acaba de terminar, creo que fue el día jueves, el presidente del Congreso emitió un Twitter diciendo que hay que considerar la posibilidad de una nueva constitución, que no es lo mismo de una constituyente. El presidente Mauricio Oliva reflexionó diciendo que hay que ver la posibilidad de una nueva constitución que se le puede encargar al Congreso y después hacer un referéndum para que el pueblo lo apruebe o lo desapruebe. Voy a empezar con nuestro profesional del derecho internacional, Álvaro. Sí, en efecto, el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, pues ya abrió la compuerta para una reforma profunda de la Constitución, aunque él no habló directamente de una constituyente, pero sí habla de un procedimiento de reforma profundo de la Constitución, y se plantea la posibilidad de si es un sector de la sociedad civil quienes presenten el proyecto de reforma de la Constitución, o si es desde el Congreso, desde lo interno, quien haga la propuesta y que posiblemente se someta a referéndum. Aunque la Constitución actual, ¿verdad?, en su artículo 373 es bastante clara con el procedimiento de reforma, donde se hace en sesiones ordinarias y se debe aprobar con las 2/3 partes de los votos de la totalidad de los miembros del Congreso, y esta reforma debe ser ratificada en la siguiente legislatura ordinaria por la misma cantidad de votos. Así que habría que ver, que es otro de los temas planteados o que se puede plantear en la mesa de diálogos, una reforma profunda a la Constitución en vez de una constituyente, o si por el contrario se va a una constituyente para cambiar todo el modelo político del Estado de Honduras. Dilcia. Yo definitivamente, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que hay que preguntarle al pueblo, porque los constituyentes, los que cambian la Constitución, no tienen los intereses que tiene la mayoría de la población. Entonces, ¿quién me va a representar a mí? Ese Congreso actual, hay un montón de gente que no tiene la capacidad para reformar una Constitución. Por lo tanto, yo sí creo que hay que buscar constituyentes, personas preparadas, que sepan y cómo va a estar representado y cuáles son los intereses y quién va a representar los intereses de la población de verdad. Así que este es un tema que yo creo que nos va a tocar más adelante, más profundo. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema porque ya lamentablemente el tiempo se nos acaba en su programa Los Analistas. Álvaro, tu despedida. Bueno, fue bastante interesante y bastante movida esta semana. Son temas que todavía hay mucha tela por cortar, y esto de la constituyente, del cambio de la Constitución,
pues algo que va a dar mucho que hablar y que podemos hacer también otro programa especial, al igual acerca de los empresarios que planteó Edgardo. Así que aquí hay tela para cortar y para seguir hablando. Dilcia. A nuestros televidentes, muchas gracias por sintonizarnos cada domingo y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. A nombre de su programa Los Analistas, también nuestro compañero y amigo Germán Leiselarijo, que hoy no pudo estar, va a estar el próximo domingo con nosotros. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en su canal CTV y Los Analistas. Buenas noches.